amables televidentes, de nuevo con ustedes aquí en Cinevisión, Canal 19, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde en Lo que pasó y lo que viene. Señor, ¿cómo está usted? Buenas tardes. Gracias, buenas tardes, García. Amigos televidentes, buenas tardes. De nuevo agradecerles que estén junto con nosotros como cada sábado para hacer una panorámica de los acontecimientos que ya se han sucedido y quizás poner en perspectiva lo que puede ser, no partiendo de la bola de cristal, sino de situaciones que se tornan interesantes, porque ya estamos casi envueltos de manera directa en una campaña electoral. Así mismo es. Y mira, quiero empezar, porque para mí fue muy impactante y preocupante al mismo tiempo, con algo internacional, con algo de Estados Unidos de América. Lamentablemente, eso casi se veía venir. Durante el fin de semana, 2 jóvenes blancos vestidos al estilo paramilitar mataron a 29 personas durante el fin de semana en Estados Unidos. Y reitero, confirmando los temores de un recrudecimiento de esa modalidad, porque aunque el presidente Trump diga que no, realmente él ha sido el autor de ese exacerbamiento de lo más recalcitrante que tiene Estados Unidos, que es ese racismo, primero por los de su propia raza y luego el racismo que él más ha ponderado, que es el racismo en contra de los inmigrantes. Entonces, de alguna manera, esas personas que de por sí tienen un trastorno con esa fijación en contra de, recuerden lo que hacía el Ku Klux Klan, recuerden lo que hacían esos grupos que asesinaban gente, pues ahora esa llamada supremacía blanca está sacando la cabeza y haciendo esas cosas. Las vidas perdidas en Charleston, San Diego, Pittsburgh y seguramente las de ahora en El Paso y en Ohio, definitivamente son las consecuencias del terrorismo nacionalista blanco. Y el nacionalista lo digo así porque ciertamente no es nacionalismo, eso es una patología y hay cruces de cables en ese cerebrito que pone a esos muchachos, que generalmente son jóvenes, a hacer ese tipo de atropellos contra personas. Pues como decíamos, el de 21 años, con un rifle de asalto, mató a 20 personas, incluidos 6 mexicanos, cerca de un supermercado en El Paso, Texas. Una ciudad donde el 85% de su población es de origen hispano, porque está ubicada en la frontera casi con México. Que fue, perdón García, de los estados que Norteamérica le quitó a México. Exactamente. De ahí vino una reacción del presidente de México y de las autoridades mexicanas que están tratando de conseguir inclusive la extradición del autor de estos crímenes, que por cierto lo atraparon con vida. Al de Ohio, que creo que eran 2, mataron uno y otro está preso, creo, algo así. El asunto es que México está en eso. Todavía no se sabe qué va a pasar para ellos juzgarlo, porque ellos dicen que eso es un crimen contra México. Pues como usted decía, 13 horas después de ese ataque en El Paso, un hombre blanco de 24 años, oye, uno de 21 y uno de 24, sembró el terror en Dayton, Ohio, matando a 9 personas en menos de un minuto. Y tú sabes que estaba, se dice, entre las víctimas, una hermana de él. Pero ahí es lo que tú dices de la patología. Indudablemente. Óyeme, y entonces se atreven a decir algunas personas, no, que todavía los motivos no están claros. Claro que están claros. ¿Cómo? Es esa influencia. Yo siempre he dicho
que la violencia en los Estados Unidos, sobre todo en los Estados Unidos, eso de que un muchacho de un colegio, un muchachito, coja un rifle y empiece a matar a sus compañeritos y a dispararle a los profesores, para mí no hay quien me quite de la cabeza que claro que tiene algo patológico ese jovencito, Sí. pero los juegos electrónicos de violencia creo que influyen mucho en eso. Y Contribuye. recuerdo, o lo instruyen si tú quieres. Sí. Yo recuerdo, no, exactamente no sé en cuál región norteamericana, en cuál estado, en cuál ciudad. Eso pasó hace un par de años quizás, que un muchacho se atrincheró y mató a 15 o a 20 del colegio. Y todos tenían 2 tiros en el cuello. Ese era el juego que estaba de moda. Que el del juego mataba con 2 tiros en el cuello. Prácticamente un tiro al blanco. Ah, entonces. Porque, García, es una sociedad que vive bombardeada, no solo que tienen el derecho por ley a comprar un arma de fuego, Sí. pero el bombardeo que sufren los norteamericanos frente a lo que es el consumo es algo indescifrable y que nosotros aquí en el Caribe y América Latina no conocemos estadísticas porque los norteamericanos hacen levantamiento y estudio de estadísticas para consumo de ellos. Así es. No divulgan hacia el exterior esos números que son alarmantes. Entonces, como tú señalas, un joven de 21 años y otro de 24, ¿dónde cala ese discurso de menosprecio, de terror, que en el periódico de ayer, si mal no preciso, hay una redada contra latinos? O sea, En Missouri, claro que sí. Te lo iba a comentar. en Mississippi. También. Te lo iba a Sí, comentar. Lo que pasa es que quería ir llevando a los amables televidentes para hasta llegar a eso. Lo vamos a comentar. Fíjate, un resumen. Caídos y heridos. En El Paso, Texas, hubo 20 muertos y 26 heridos. En Dayton, Ohio, murieron 10 personas, incluido el atacante que fue abatido, y 27 fueron heridas. 30 muertos. También en un tiroteo en Chicago hay 7 personas heridas. 34 heridos Y y aparte 30 de eso, muertos. lo último fue en California, donde un hombre que estaba lleno de ira mató a 4 personas e hirió a 2 en una serie de robos y apuñalamientos en el condado Orange de California, que se prolongó unas 2 horas, según dijeron las autoridades. Eso fue el miércoles. Un sospechoso de 33 años, residente en Garden Grove, fue detenido cuando salía de un 7-Eleven en Santa Ana, al sureste de Los Ángeles, después de que entregara un cuchillo y un arma que le había arrebatado a un guardia, según señaló la policía. Tanto el sospechoso como todas las víctimas eran hispanos. Ahí se Mira hasta complementa. dónde llega. Tanto ese sospechoso, que todavía no se sabe si es, como todas las víctimas eran hispanos. Sí, porque hay un blanco de público ya seleccionado. Sí, ¿A dónde así es. ataco? Entonces, vamos a ver, ¿qué dijo Donald Trump de primera intención? Donald Trump dijo que simple y sencillamente el culpable es la prensa. ¿De qué? Por la ira y la furia que provoca Los medios de prensa. los periodistas. Te lo voy a decir. El presidente Donald Trump culpó a los medios por la ira y la furia que se han ido acumulando por muchos años en el país. En mayo pasado, durante un acto político en Florida, el presidente, oye bien, que en numerosas ocasiones se ha referido a los inmigrantes como invasores que infestan el país, preguntó a la multitud, oye, ese es el que dice que el culpable es la prensa, él preguntó a la multitud en Florida en mayo que qué podía hacerse para detener el flujo de inmigrantes indocumentados. Y alguien en la audiencia gritó, disparar contra ellos. Y el presidente con una sonrisa dijo que solo en Florida puede decirse una cosa así.
En unas breves declaraciones, acompañado de su esposa Melania, el mandatario indicó que los tiroteos eran parte de un problema de salud mental. ¿Cómo es? Que los tiroteos eran parte de un problema de salud mental. Y su hija Ivanka también en mensajes de Twitter sostuvo que la supremacía blanca, como todas las otras formas de terrorismo, es un mal que debe ser destruido. Ahora te voy a dar unos datos. Bueno, el presidente Trump también se sintió aludido y se incomodó y reaccionó el martes, creo que fue, por un mensaje que el lunes publicó su antecesor en el cargo, Barack Obama, e insistió en que él es la persona menos racista que existe. Donald Trump dijo eso. Y oye lo que dijo. Te voy a leer. ¿Acaso George Bush condenó al presidente Obama tras la matanza de la escuela Sandy Hook? Escribió Trump después de que su antecesor instara el lunes a la población a rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquier líder que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentimientos racistas. Otro dato. El número de armas por habitantes en Estados Unidos es 8 veces mayor que en la Unión Europea. 8 veces mayor. Sí. Yo nunca vi en Europa a nadie con una... Cada 100 personas, en Estados Unidos el número de armas por cada 100 personas asciende a 120, según recoge The Small Arms Survey, un estudio elaborado por el Instituto de Altos Estudios Internacionales de la Universidad de Ginebra, Suiza, una cifra muy superior a las registradas en la Unión Europea, donde no se alcanzan las 15 armas por cada centenar de habitantes. En Estados Unidos es 120 por cada 100 personas. Sí, porque más armas que gente. Sí, porque hay una violencia inducida. Entonces ahí vengo. Trump fue el miércoles, fue al Paso y fue a Ohio. Y en ambos lugares fue recibido por centenares de personas, centenares en todo el trayecto. Se congregaron en distintos lugares para protestar contra la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de las matanzas del fin de semana pasado. Simplemente demostrando, y lo demostraban en sus pancartas, que Trump era parte culpable de la situación que se ha estado creando en Estados Unidos. Y entonces viene esa reacción que tú dijiste. Los inmigrantes residentes de Mississippi se encerraron en sus casas este jueves por temor a ser arrestados, un día después de la mayor redada inmigratoria de Estados Unidos en los últimos 10 años. Eso fue el miércoles, donde fueron arrestadas 680 personas, pero más de 300 habían sido liberadas a la mañana del jueves. Lo fue el miércoles y más de 680 liberaron casi la mitad. Eso dijo un correo electrónico de Brian Cox, que es el vocero del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas. De los detenidos, 30 fueron puestos en libertad en las plantas y alrededor de 270 más fueron liberados del hangar militar a donde fueron llevados tras los operativos del miércoles para ser procesados. Esto sigue porque Trump anunció eso. Hacía más de 10 años que no se producía una redada de ese tipo, en esa cantidad. ¿Y por qué tú crees que soltaron a 300 y pico? Simplemente porque no tenían ninguna culpa, estaban totalmente legales, a lo mejor residentes o ciudadanos norteamericanos. Sí, pero su delito... O sea, es que no hay una organización. Ellos están, mira, ese parece dominicano, aquel parece nicaragüense, este parece panameño, vengan todos. Sí, porque... Sí. Mire que mis papeles, no, y lo llevan y lo maltratan. El delito es ser extranjero. Así es. Y así, en un país de extranjeros. Y así no se puede. O sea, el poderío norteamericano, conjuntamente con su desarrollo como pueblo, no puede crear una situación de terror, de miedo,
ante los seres humanos que no hay que decir si son o no norteamericanos. Ya lo habíamos dicho en otro programa. Norteamérica fue un territorio ocupado, prácticamente así ocupado, por Inglaterra, holandeses, de diferentes naciones, a sangre y fuego, que prácticamente exterminaron a los nativos de ahí, a los llamados indios, que tampoco, lo dijimos la otra vez, no son, los indios son los de la India, de allá de ese país. Las tribus de los Sioux. Son nativos. Nativos. Dicen indígenas. Pero... o aborígenes, pero ellos prácticamente los exterminaron y los que quedaron lo tienen sí, los reclutaron y en unas reservaciones que son como los barracos barracones donde tenían aquí a los haitianos. Mira, eso es así, esa es la realidad norteamericana, aunque a veces mucha gente quiera ocultarla. Para concluir con ese tema, te voy a decir dos cositas. Lo primero es que el Buró Federal de Investigaciones FBI está alertando a los estadounidenses de que extremistas violentos podrían replicar en otras partes del país tiroteos masivos como los ocurridos en El Paso, Texas y en Dayton, Ohio. Pero el Servicio de Inteligencia manifestó su preocupación tras el arresto de un hombre que amenazaba con balear un Walmart de Florida el pasado lunes, quien dijo estar incentivado por los tiroteos del pasado fin de semana. Eso dijo el Washington Post. Pero que lo que te iba a preguntar es, ¿terroristas de dónde son? Claro que sí. Según la policía, Wayne Lee Pedge dijo que se había sentido incentivado por los dos tiroteos del fin de semana. Pedge llamó a la tienda ubicada en Gibsontown, Florida, para advertirle de lo que estaba a punto de hacer. Luego de esa advertencia, el FBI en el mismo estado de Texas, William Patrick Williams, de 19 años, planeaba un tiroteo aún más grande del que sucedió el pasado sábado en El Paso, pero su abuelita lo convenció de no hacerlo cuando se enteró de lo que planeaba. Esa es la frase, ¿Usted está oyendo? La frase de se soltó el loco. Williams fue arrestado también el mismo lunes por los agentes del FBI y ATF por planear el tiroteo masivo. Ya había comprado suficientes municiones y un rifle AK-47. Además, rentó una habitación de hotel donde pensaba dispararse y después de disparar desde ahí mismo, desde esa habitación, dispararse en esa habitación del hotel para suicidarse. La agencia federal en un comunicado dijo: el FBI sigue preocupado de que extremistas violentos asentados en Estados Unidos puedan seguir el ejemplo de estos ataques notorios y de otros anteriores para realizar actos de violencia similares. Por ello, las autoridades pidieron a la ciudadanía colaboración ante cualquier actividad sospechosa que observen tanto en personas como a través del Internet. Y finalmente, para que los amables televidentes se hagan una idea de cómo está la situación desde este punto de vista, de este terror en Estados Unidos, que ya hay dos terrores, las redadas y las agresiones. En Times Square Eso es el centro de Nueva se York. produjo, que siempre está lleno de gente, El centro de Nueva York. se produjo una estampida de personas, por lo cual resultaron varias personas heridas. Sí, ahí estampida. Óyeme, ¿y por qué? Estalló. Porque unos muchachos, unos motores de esos grandotes hicieron ¡guau, guau! Y eso explotó. Y se armó ese corredero, hermano. Óyeme. Es increíble. El recuento de heridos asciende a 9. Entre ellos fracturados y no sé cuántos. Ahí está en la fila. Una mujer con la muñeca rota. Las imágenes. Óyeme. Otro con la rótula fracturada. Pero, eso es terror. No, y tú sabes lo que es. Eso es fruto
de que la gente vive Pero están preso, aterrorizados. preso del terror. aterrorizados. O sea, Y pero la gente no ¿con se qué? siente seguro Óyeme, en óyeme. ningún lado. Y antes que nos vayamos. ¿Con qué tranquilidad tú vas a ir a comprar, por ejemplo, a ese Walmart de Florida, que ya apareció ese muchacho que iba a acabar ahí? Sí, para los amigos de televidentes, los Walmart son esas grandes tiendas. Sí, hombre, sí, hombre. Los malls como ya han llegado aquí al país. Sí. Y lo que quiero en última, una pincelada es, ¿tú recuerdas el escándalo, el temor, el pánico que quisieron crear aquí porque fallecieron algunos turistas? Así es. Tóxico, Sí. alcohol, de diferentes maneras. Y entonces ya el turismo dominicano se estaba tambaleando. Fue el pánico que colmó. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a pasar con esas ciudades norteamericanas? De hecho, ya hay organizaciones que están pidiendo que no viajen a Estados Unidos. Hay países que están diciendo que no viajen a Estados Unidos en vista de lo que porque está sucediendo. ahí sí es que hay Porque también inseguridad. son las redadas también, eso es otro terrorismo. Si tú como turista vas O tú caminando vas como por- turista y no te dejan chance, tú te llevan preso. te tiran entre un camión Sí. y después van a averiguar si tú eres residente, si no, si tú eres turista. Exactamente. Pero así no se puede en pleno siglo XXI. Así es que estamos. Ese es un retroceso para Estados Unidos, donde lo ha llevado Donald Trump. Y ese no es el país de las libertades y de la gran democracia. Claro que sí. Vamos a la pausa, Humberto, y volvemos con los amables televidentes brevemente. Los que quieren seguir creciendo. Los que enseñan el valor de pensar en el mañana. Los que guardan para superar nuevos retos. Los que piensan en los que vendrán. En Banreservas tenemos una cuenta de ahorro para todos. Abre ya tu cuenta y acércate a todo aquello por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Mira, esto es una información, la que vamos a comentar ahora, que tiene lo que pasó y lo que viene. China se enfureció, China enfurece a Estados Unidos, Sí. así decía un titular, Sí. por la caída del yuan y las bolsas de valores se desploman. ¿Qué pasó ahí? Este lunes los Estados Unidos cogieron una cuerdita grande porque China, al dejar caer al yuan a su menor valor en casi una década ante el dólar, motivó a que Washington acusara formalmente a China de manipular la moneda para aumentar deslealmente las exportaciones. Pero ¿por qué no dicen lo que motivó a China a hacer eso? Eso es parte de la guerra de los aranceles. ¿Quién provocó todo eso? Óyeme, Trump anunció, creo que fue el miércoles o de la semana pasada, no recuerdo, que desde septiembre aumentará los aranceles a productos chinos importados por 300.000 millones de dólares. ¿Y qué él quería? ¿Que los chinos se quedaran con los brazos cruzados? No, que le pidieran perdón. Trump ha batallado por designar a China como un país manipulador de su moneda nacional. ¿Qué pasa? Pero desde que asumió en enero del 2017, el Departamento del Tesoro no lo ha dejado dar ese paso. Porque el Departamento del Tesoro sabe que China no es una naranja. No, China es un tremendo país. Y las consecuencias que va a derivar. Por
por favor. Mira, hablando de consecuencias, un yuan más débil significa que los productos chinos denominados en dólares son más baratos, algo que ayudaría a frenar el efecto negativo de los nuevos aranceles estadounidenses sobre su competitividad. Aunque el precio a pagar será un aumento del coste de las importaciones en un momento en el que Pekín sigue hablando de abrir sus mercados al mundo. China tiene que pagar ese coste por tratar de mantener el equilibrio del comercio exterior. Fíjate algo, en relación a nuestro país, en un principio, esto nos puede convenir a nuestro país, y cuando digo nuestro país, digo los países del área en igual condición que nosotros o parecida. Centroamérica, el Caribe. ¿Por qué? Significa que los productos chinos denominados en dólares serán más baratos. Aquí se importan muchísimas cosas de China. Entonces eso va a abaratar el costo de esos productos. Asimismo, de repente, venir a turistear por estos lados, desde por ahí, va a resultar mucho más barato también. Le resulta menos costoso. Entonces, eso puede incrementar el turismo. ¿Pero qué sucede? Si como se predice, lo predicen grandes economistas, esta guerra se acrecienta, que todo luce indicar que eso es lo que va a suceder. Y la tendencia es que se produzca un... bueno, por ejemplo, hay otra cosa, a nivel de comercio, aquí podrían venir zonas francas chinas. Ahí era que te iba a a nivel apuntalar industrial, ahí. eso también es posible. Te iba a apuntalar eso. Claro que sí, y eso le convendría al país. Pero si se produce un colapso mundial, ni vienen zona franca, ni vienen turistas, ni viene producto barato, ni viene nada. Y entonces el país va en declive, que no vamos a saber para dónde García, coger. se estremece el planeta. Las grandes economías. Siempre lo he dicho en este programa, siempre lo he dicho desde el año pasado, que los grandes guruses de la economía mundial han hecho predicciones catastróficas para el 2020. Y por lo que estoy mirando que está sucediendo, aparentemente ellos lamentablemente van a tener razón. Entonces hay que apretarse muy bien el cinturón para el 2020. ¿Tú recuerdas aquello que pasó en el 2004, 2003, verdad? Que fue la debacle. La hecatombe. Que recuerdo que el presidente de República Dominicana, no recuerdo si era Leonel Fernández. No. Primero fue Hipólito Mejía. Sí, pero el que dijo que en nuestro país estaba blindado, que tenía la economía blindada. No, eso lo dijo Leonel más adelante. Sí, más adelante, pero Sí. fue por el mismo asunto. Quizá después que pasó porque nosotros no fuimos tan mal heridos. No, pero, en otros países sucedieron muchas cosas. Sí, pero retrocedimos 20 años atrás. Indudablemente que sí, esto es un retroceso, definitivamente sí. El país volvió prácticamente a cero para poder después ir restableciendo esa economía poco a poco. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que la gente común no entiende que las economías pueden estar estables, pero siempre tienen una tendencia volátil. Así es. Porque lo que es una gripe en Estados Unidos, en Francia, en la India, en China, aquí es una neumonía para sacarnos y llevarnos a todos. Así es. Porque es que somos economías dependientes. Por supuesto. Y entonces, totalmente dependientes. Esta situación que vive el señor Trump liderando, creyendo como que es que está tirando misiles desde aviones y tanques, con la economía no se puede hacer eso. Claro. Y menos con 1.300 millones de personas. Con ese mercado. Bueno. Tú no puedes jugar al norteamericano poderoso, al gendarme de América. Así es. Mira, China, vamos a un tema nacional más ligero, pero que no deja de ser importante. A mí me llamó mucho la atención y yo no acostumbro que conversemos acerca de ese tipo de cosas porque no es a menos que no tengamos un invitado especial para eso, ¿no?
Y es que, como ustedes se habrán dado cuenta, igual que Julio, igual que yo, hay una tendencia desde hace ya mucho tiempo de un cambio en la anatomía femenina de nuestro país. El común denominador en las mujeres jóvenes y hasta no tan jóvenes es que sus glúteos sobresalgan. Y sus pechos. Sí, pero últimamente sobre todo sus glúteos. ¿Qué está pasando con eso? Hay una información que trae como título, como titular, que el aumento de glúteo de forma clandestina lleva hasta 20 dominicanas al hospital cada semana. Alarmante cifra. ¿Dónde es que hacen eso? La mayoría no saben qué le pusieron. No. No hay qué material, no, ya no saben. ¿Dónde hacen eso? En los baños, en cualquier baño, en casa de familia, en una habitación sin ningún tipo de control en lo absoluto, donde quiera están haciendo eso. Y lo peor de eso es que llegan con las zonas anatómicas deformadas y dañadas, sobre todo los glúteos, y el paciente no sabe el nombre de la sustancia que biodegradable o no que le fue inyectada. Hay semanas, según dice el Servicio de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva del Hospital Salvador Gautier, que ven entre 15 y 20 pacientes con este tipo de lesiones, entre las que hay incluso profesionales y estudiantes de diferentes puntos del país. Y mira la fuente a donde asisten a un hospital público. Claro. Ahí no están los que tienen tratamiento en las clínicas privadas. Exactamente, así mismo es. Que Así mismo ahí es. no hay estadística, Así mismo ni es. hay información. No, y eso te da un indicativo. Yo no descarto lo de las clínicas privadas, es cierto. Pero la mayoría de esas transformaciones, ese tipo de transformaciones, porque una cosa es una cirugía plástica reconstructiva, ¿eh? Eso es modelar un cuerpo y se hacen maravillas, pero gente que sabe lo que hace, Claro. gente que sabe lo que hace. No es metiendo sustancias biodegradables o sustancias que qué sé yo qué, o inyectando tal cosa y a lo loco, sin la más mínima capacidad, sin la más mínima higiene. Así no. Pero ¿por qué van al Gautier? Pienso yo. Porque esas mujeres no son de recursos económicos altos. Pero por eso es que te menciono la eso clínica es clase privada. media baja y baja. Pero cuando te menciono la clínica privada es Sí. porque las que tienen grandes recursos no van al Gautier. Claro que no, pero también es lo que te quiero decir, que las que tienen grandes recursos tampoco se hacen esa vagabundería. Se hacen, pero se la hacen como debe ser. Ah, bueno. ¿Tú me entiendes? Pero se la hacen. Claro que sí, esa es la moda ahora. Porque De repente tú ves a Manolo con algo así. No, que tú tienes que tener cuidado. Tanto eso, como ya la mujer perdió, y yo no generalizo, pero una gran cantidad de mujeres perdieron el encanto con sus cabellos. Ah, ese es otro. Tú no sabes Ese es otro. a ciencia cierta si son sus cabellos o si eso es, porque yo veo anuncios en todas partes, se vende cabello. Sí, sí, sí. sí. Humano, Sí, sí, sí. prensado. Tú deberías aprovechar realmente. Pero ¿cómo? Exactamente. Pero tú deberías Sí, aprovechar. Pero aprovechar, ¿qué, García? Tú te verías bien con una No, melenita. no chabacané, porque como tú dijiste al principio, parece que es una información simple, Así es, pero es muy grave. importante, es una situación de salud que se está creando en el país y eso tiende a agravarse. No, porque es que va creciendo como la verdolaga sin control ninguno, Así es. porque la finalidad, ya en materia de medicina, amigos televidentes, escuchen bien, ya no hay pacientes, lo que hay son clientes. Bueno, en muchos casos eso es así. Mira, Yo no sé hablando, si es mucho o poco. Sí, sí. Ya lo que hay son, todos nosotros somos clientes, no pacientes. Bueno, hablando de salud en el país,
la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que República Dominicana no podrá detener el dengue y lo declara epidemia. Epidemia nacional. No solamente el dengue. Hoy Habló ninguna enfermedad transmitida por ningún vector. Chikungunya. Malaria, dengue, chikungunya. Y resaltó que hasta tanto no sea aplicado un programa de saneamiento básico ambiental, eso será así. Esto lo dijo la representante en el país de la Organización Panamericana de la Salud, Alma, no me acuerdo el apellido. Porque no hay medicina preventiva. Alma Morales, creo que es que se llama. No hemos dicho eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho? En varios de los programas, porque es igual que la temporada ciclónica. Se repite dengue, se repite cualquier otro tipo de enfermedad que cuando ya infecta a una gran población, entonces viene la alarma y las campañas. Y como ahora, ella habló sobre ese particular al encabezar junto al ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, y al director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, Francisco Pagán, una jornada preventiva contra el dengue en los sectores capitalinos de Atonuevo y Mano Guayabo, donde fueron entregados cientos de potecitos de cloro donados por industria no sé quién, una industria de drogas. Con eso tú vas a combatir. Alma Morales consideró que para hacer frente a esas enfermedades se necesita con urgencia programas de limpieza. Y repitió, por eso nunca República Dominicana podrá eliminar ninguna enfermedad transmitida por ningún vector, llámese malaria, dengue y el chikungunya, si no se comienza por lo que nosotros llamamos el saneamiento básico ambiental. Pero eso es vergonzoso. Aquí lo hemos dicho hasta la saciedad, porque aquí todo se hace en operativos. O tú nombras comisiones para que no se resuelva. El presupuesto de salud pública no existe. Es mínimo que salud pública tiene que estar recibiendo donaciones de una empresa, no me interesa el nombre, Sí. para enfrentar el dengue. Pero ya el dengue tiene 2 meses cantaleteándose todos los días. Estás equivocado. Está equivocado. No, yo el digo, dengue no, tiene toda la vida. Toda la vida, no. Pero y yo aquí digo los brotes. siempre que hay brotes de dengue, No, ahí y lo hemos explicado aquí, las organizaciones de salud, la OMS, la OPS, tienen todo eso estipulado. Sí. Si viene un año y hay pocos casos de dengue, el año que viene es casi seguro que pueda producirse una epidemia. Ya eso se adivina. Se prevé. Se prevé. O sea, porque Entonces, si tú no estableces... ¿por qué no nos porque preparamos no establece para los eso? planes. O sea, no hay prevención. Cuando yo digo que hace 2 meses, es por los brotes. Y tú bien lo dices. Está todo como tranquilo en el 18. Pero le dicen... Sí, así fue. No se duerman. Eso lo advirtieron. No se duerman. Es como Caperucita y el lobo. Viene. Claro. Y entonces se durmieron. Entonces, ahora la granada estalla de nuevo. Así es. Porque no se crearon ni políticas, ni se tuvo prevención, ni se aplicaron los protocolos. No, se cogen los muchachos de la escuela cuando no están en vacaciones, van a un grupo de que a fumigar por los patios y a recoger cacharros viejos, y van los empleados públicos y se fumigan en 2 o 3 sitios. Yo recuerdo que yo alerté en uno de esos años que había gran proliferación de dengue, que aquí nunca se fumigaban los cementerios, que eran un criadero de mosquitos extraordinario. Permanente. Oye, porque es que ahí hay cántaros llenos de agua constantemente. Y la misma maleza y Todo eso. todo. Entonces nunca se fumigaba. Son en la los fuente, no, cementerios. porque acuérdate. Y ahora acabo de leer una información, creo que salió en el periódico de ayer, no me acuerdo en qué localidad fue, creo que por Atonuevo, por ahí, creo que si mal no recuerdo, donde ellos están clamando ayuda porque hay una epidemia de mosquito que eso no tiene más. De mosquito. Y entonces, No, entonces ¿qué ahí... hemos hecho para contener, por lo menos paliativamente, esa frontera que por ahí pasa de todo por las condiciones paupérrimas en que vive el vecino? No, la frontera es cuando hay un escándalo bien grande. Entonces ahí se montan unos dispositivos, sobre todo militares. Porque en materia de salud, ¿quién sabe, quién tiene las estadísticas de lo que se aplica ahí en materia de salud?
como prevención, esa gente que viene de allá, ¿qué tú haces con ellos? Así es. Que allá en Haití, señores, y el dato más sencillo, es que las parturientas no paren en Haití, vienen a parir aquí. Así es. Parturientas, ya mujeres con 8 meses y 3 semanas, casi ahí al dar a luz. Y entonces, ¿qué controles tú tienes? Si esas son las parturientas, esa gran masa de haitianos que entra y sale. Así mismo es. Mira, vamos a entrar después de la pausa en un tema que posiblemente nos tome lo que falta de programa, pero por eso quiero dar algunas informaciones de algunas cosas que pasaron. Por ejemplo, que de manera unánime el Tribunal Superior Electoral, TCE, declaró inadmisible la demanda interpuesta por un individuo que se llama Fredermido Ferreras Díaz, que tiene un afán de protagonismo increíble. Ya con el nombre. Para que se ordenara de manera provisional la suspensión de las inscripciones de las precandidaturas presidenciales de Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El recurso buscaba impedir la inscripción de los expresidentes Fernández por el Partido de la Liberación y de Mejía por el PRM. En buen dominicano. Román Jaques, el presidente del Tribunal Superior Electoral, explicó que la solicitud de Fredermido Ferreras Díaz carecía de calidad e interés al tenor de lo previsto en el artículo 172 del Reglamento del Procedimiento Contencioso Electoral, por lo que dispuso compensar las costas procesales por tratarse de un asunto electoral. Este señor podría ser hasta comediante. Porque él tiene muchísimo tiempo inventando cosas para sonar. Eso, ahí era que te iba, porque él quiere estar en la palestra. Sí. Y como dice el buen dominicano, él le gusta conjugar el verbo. Porque además el populismo democrático que se da aquí en algunas instituciones creó esa situación y la convirtió en noticia. ¿Para qué recibirle eso a ese señor? Así mismo. Y fíjate, también el Tribunal Superior Electoral también desestimó, no me acuerdo si ese es el término, sí, la conserva, ¿cómo se llama? De la gente del PRM, la retención de cargos, algo así, no me acuerdo cuál es el término. Que por cierto, el PRM dice que va a apelar eso, que va a hablar de eso en esta semana, supuestamente, la semana que viene. Pues entonces, vista ese par de cosas, vamos a decir que en el día de ayer el Intran implementó o iba a implementar, no hemos visto movimiento, anoche no vimos nada, el alcoholímetro otra vez. Pero ellos explicaron. ¿Qué explicaron? Ahora, y me parece correcto, van a montar unos operativos. Ajá. El caso de Julio que viene conduciendo, deténgase señor, vamos a hacer la prueba. Bueno, aquí hay tanto grado de alcohol o aquí no hay ninguno. Pero Julio no será detenido en ese momento. Perdón. Porque el Intran pretende llevar conciencia a las personas que conducimos que en la medida de que no se consuma alcohol, las posibilidades de accidente serán menos y tiene sentido y lógica. Pero evitarse el Intran de decir, porque aquí siempre se apela, que nos dieron un palo acechado, que lo lógico debiera ser que sometieran la prueba y si yo tengo alto, bájese de ese vehículo que usted no puede conducir. No, todavía dentro de esa democracia, ese populismo, me van a permitir a mí que yo no vaya detenido, ni se me sancione, porque hay sanciones a nivel de licencia, de multa, de tal. Aunque tú estés borracho. No, porque tú no puedes continuar en ese momento con el vehículo. Entonces, ¿qué hacen? Te quitan el vehículo. Te quitan y te llevan a tu casa. Te quitan el vehículo y te llevan a tu casa. Sí. Te quitan tu vehículo. Sí. ¿Y dónde llevan tu vehículo? Bueno, como medida preventiva se podrán o te lo dejarán en tu casa o tú sabes que hay lo que se llama el canódromo, que es un lugar donde depositan todos los vehículos que no tienen su documentación al día. Pero lo que quiero resaltar es que en este ensayo
no hay condena ni apresamiento. No sé si son los 2 primeros meses que van a poner esto en práctica, porque ellos lo que quieren es tener una especie de medición de los casos que se dan con frecuencia, Bueno. para después implementar la normativa. Yo no sé, debe hacer, siempre he dicho que debe hacerse algo. En otros países se han logrado muchas cosas con eso. Sí. En unos países donde la población es inmensamente mucho mayor que en este país. En este país, un pueblo de que le gusta una francachela y que si va a cenar se toma 2 y 3 botellas de vino, si van 2 o 3. Y hasta dónde llega el grado, no sé. Realmente yo tendría que averiguar. Pero yo pienso que, como tú dices, parece ser un programa piloto. Yo pondría ese programa piloto a la salida y entrada de las ciudades y en las carreteras. Sí, porque los grandes accidentes son en las Porque carreteras. yo te garantizo, yo no sé, te repito cuál va a ser el grado, pero se puede armar la de no te menee en esta capital un viernes, un sábado, cuando empiecen a parar a todo el que se ha bebido 8 cervezas desde el mediodía, o se ha bebido que sé yo cuántos tragos, o que cenó y se bebió 2 botellas de vino. No. Si eso lo marca, vamos a ir presos todos. Van a quebrar los colmadones. Vamos a ir presos todos. Los colmadones van a Indudable. quebrar. Esa es una situación delicada que debe implementarse por etapas. Pero es una medida que yo apoyo también. No. Vamos a la pausa. Tenis, ya tú tienes como 15. Mejor ahora te ese antojo, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que te ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Somos la empresa de transmisión eléctrica dominicana, ETED. Por nuestras líneas van cargas eléctricas a 345, 138 y 69.000 voltios. Esto es alto voltaje. Cada vez que un ser humano hace contacto con estas líneas, hay riesgo de muerte o lesiones graves. Por eso, evite hacer trabajos y que los niños vuelen chichiguas cerca o debajo de las líneas. Puede ser fatal. Preservemos nuestra vida. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Vamos, nos queda poco tiempo ya, pero vamos a tratar de agrupar la mayor cantidad de informaciones y comentarios. Tú sabes que se había dicho, primero debo decirte que la Procuraduría, basado en sobre todo en las imágenes que se lograron con cámaras ocultas, pues descubrió ese escándalo de Villavásquez fue, ¿no? Villavásquez, De que por cierto me enteré de algo que es extraordinario. En Villavásquez dice que hay 35.000 puntos de drogas y hay 28.000 habitantes. Eso da como 700 habitantes por punto de droga. No, además, Bueno, pero el asunto es que ya entonces la Procuraduría pues evidenció que había que tomar medidas. El esposo de la fiscal, que ya ella había renunciado, de una vez renunció desde que esto salió a la luz pública, se inculpó. Carmen Lisset Núñez. Se inculpó. Claro que sí. El esposo se fue en un avión por Santiago, se fue para Nueva York. Tuvo como 1 hora porque estaban investigando, parece que su nombre, pero al final lo dejaron ir. Y cuando ella intentó, ya la Procuraduría General de la República, que ya había puesto una alerta migratoria preventiva, por lo que cuando la ex fiscal Carmen Lisset Núñez intentó salir del país, fue detenida. Que corrió el rumor a mediados de semana de que ella se había ido junto al esposo. Sí, en los medios. Pero no fue así. O sea que vamos a ver en qué para esto. No es la primera vez que pasa. De hecho, ahí surgieron cosas tan desagradables como que el joven que ellos convencieron para que echara droga en un zafacón, él dijo que le habían ofrecido a él
si él hacía eso, un punto de droga. No, O sea, las autoridades de la DNCD y de la justicia, la fiscal, que él dijo que ella estaba ahí. sí, Las sí. DNCD y la justicia le dijeron que si él hacía eso, a él le iban a permitir un punto de droga. Sí, porque es que a él lo toman y lo envían ahí a esa barbería, supuestamente a recortarse, Sí, pero él lleva la sustancia. Y él recibe una llamada, ajá, se supone que era ya él estableciendo estoy aquí en la barbería. ok. Porque inmediatamente aparece entonces esa patrulla de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y un poco retirado, que ellos entran, aparece la fiscal, que quien la ve en el video, por favor, si pueden colocarlo, tú crees que ella es miembro de la dirección. Sí. Ella anda ahí con una gorra, Sí, tranquila, con un jean. Es el joven que está sentado. Fue el que enviaron ahí a recortarse con un determinado barbero, no con cualquiera. ok. Entonces, ahí nosotros Ahí vi vemos. esto que ese saca Sí, algo de los bolsillos sí, también ese, y lo ahí tira está, por ahí. ese agente Ya. es que tira un paquetito donde supuestamente se decía que estaba la droga. Ajá, ¿Qué es lo que te indica eso? Que esa era una práctica ya generalizada. Definitivo. O sea, y eso, había un contubernio entre la justicia y la DNCD. tú no ves que ellos entran primero Y y la después, DNCD no, en la parte corrupta de la DNCD. sí, de esa dotación, Sí. ahí. Ellos entran primero, montan esto, y aún diciéndole el dueño de la barbería, esto está siendo grabado, mucho cuidado. Entonces ahí como que, ¿cómo? ¿Y dónde está la cámara? Y ahí aparece la fiscal diciendo que le entreguen el video. Así es. ¿Para qué? Para anular las pruebas, las evidencias. Ok. ¿Y qué sucede? Que el marido es un empresario, el señor Anderson Gago Manacet. Es abogado. Es el abogado que cuando ellos detienen a quien fuera, él va entonces A sacarlo. a sacarlo, a decirle, yo te puedo sacar, te puedo búscame sacar, tanto. hay que buscar tanto, Sí. 50, 40, tal. Entonces, Óyeme, qué negocito, ¿eh? oh, pero García, si tú montas que 5, 6, 7 operativos en un mes, Oh, para ser conservador, sí. 7 en un mes, día 50. A 5 presos. Sí. Por operativo. Sí, son 300. Por 3, ponle 3 nada más. Bueno, si montas 3 son 150,000 pesos. Que tú a esos policías corruptos que están ahí, mírala ahí donde ella aparece ahora, tú ves, después de todo el montaje. Y digo policías corruptos porque fueron separados Así es. por la Dirección Nacional de Control de Drogas. así es. Y yo quiero llamarle la atención al director de la dirección. No es que no defienda a sus agentes, pero lo lógico, señor Alburquerque, que como director de esa dirección que usted es, y sobre todo que ya la Procuraduría estaba investigando el caso, usted no emita declaraciones. Al ministro de la Fuerza Armada le preguntaron y él dijo, no, eso está en manos de la Procuraduría. Claro que sí. Claro Que es sí, el deber, claro o que sí, sea, claro que sí. porque tú ponete a defender lo indefendible, entonces te manchas tú y mancha la Así institución. es, así mismo es. Fíjate, ya como último comentario, qué bueno que nos queda por lo menos un minutito todavía, queremos comentar la situación de Puerto Rico, que sigue complicada. Ya vimos cómo el Senado logró echar hacia atrás el nombramiento del, ¿cómo se llama? Pierluisi. Ya nombrado y ya estaba prometiendo cosas. Sí, pero no. Y lo echaron para atrás y entonces pusieron a Wanda Vázquez, que era la que le tocaba En principio. en ausencia de la otra autoridad que ya había renunciado por el lío, pero ya Wanda Vázquez dice que va a renunciar. Pero ya están en las calles otra vez, los Porque boricuas, es que los Wanda puertorriqueños. Vázquez no quería. Dicen que porque ella tiene algunas cositas por ahí. Pero ya comenzó la presión del Claro que sí, puertorriqueño. entonces ella va a renunciar y va a proponer a Jennifer González, que es la representante de Puerto Rico ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ella va a proponer, ella va a renunciar y va a proponer. Esperemos la semana que viene a ver Así mismo es. cuáles son los resultados finales. Así mismo es. Bueno, pues nada, amables televidentes, Julio, nos veremos el próximo sábado, como siempre, de 1 a 2 de la tarde. Bueno, hay algo que yo tengo que decir.
Es la 1 ya. Sí, Digo, sí, las sí. 2. Sí. Empezamos Casi a la la- 1. Hemos casi las estado, 2 de la tarde. tenemos a alguien que ha estado monitoreando la reunión del Comité Central, pero todavía no, hemos tenido algunas noticias, pero todavía no tenemos nada definitivo. Del Comité Y Central. no del Comité Central del Partido PLD. de la- sí, del Partido de la Liberación escogencia de Dominicana. los, de Ahí los está precandidatos. una de las Y imágenes. entonces, pues, no nos atrevemos, para no pecar de adivinos. No hay bola de cristal. No, hemos no dicho. tenemos bola de cristal. Y entonces, pues, lo que vamos a hacer es, simple y sencillamente, que lo dejamos para contarlo y para comentarlo el próximo sábado. Buenas tardes.